Muy bien. Entonces acá es lo que yo le estaba comentando. Por ejemplo, si todas mis imágenes van a tener, tienen que tener un mismo tamaño, ¿verdad? Entonces yo voy a dejarla, todas mis imágenes en este tamaño. Le decía, va a tener una fuente, entonces la fuente es de donde yo extraje esta dirección. Entonces yo por decirlo así, si le voy a dar clic aquí, me va a redireccionar hacia donde yo lo extraje, por si alguien quiere saber de dónde, o sea, me fui a sacar esta imagen, ¿verdad? Porque les decía, yo no fui la autora de la imagen, sino le tengo que dar el crédito a la persona que lo creó. Entonces yo la fui a sacar de Google, ¿verdad? Y aquí me dice, ahora bien, ustedes que son los expertos, yo sé que en Google hay un programa para cortar, por ejemplo, estas direcciones. O sea, ya no te aparece completamente línea y media, ¿verdad? Para llegar, sino hay un lugar donde uno corta la dirección, pero siempre está creado como vínculo porque al hacer acá, clic acá sobre ella, entonces a mí me va a llevar, ¿verdad? A Google donde aparecen todas estas imágenes. Pero como vamos a colocar varias imágenes en nuestros documentos, entonces posiblemente esta sea la imagen número 2 que yo tengo. Entonces le tengo que colocar figura número 2. Si esta fuera mi figura número 5, entonces va a decir figura número 5 porque va a ser el numeral que yo voy a colocar según el orden que yo llevo. O sea, no importa que la figura esté a 3 hojas después, pero siempre voy a llevar el orden de mis figuras que voy a agregar o de mis gráficas. Y luego, dice grifo para lavado de manos. Es la descripción que, o sea, yo tengo que a mí me va a servir dentro de mi trabajo para colocarla. Entonces acá yo les estoy indicando, ¿verdad? En un momento determinado de dónde la extraje, qué número de figura llevo y para qué me va a servir o qué me está representando. Ah, es que me va a servir, ¿verdad? Para lavar las manos como tal. Y entonces de esta forma es que tiene que estar. Yo aquí lo separé, pero esto tiene que ir junto. Yo para que se distinga lo separé. Pero ustedes saben que tiene que ir, ¿verdad? Aquí está, también estoy mostrando, ¿verdad? De dónde fui a sacar el interlineado que tengo que tener. Acá en la barra de herramientas me dice a mí, ¿verdad? ¿Qué interlineado quiero en uno? ¿Lo quiero en 1.15? ¿Lo quiero en 1.5? ¿Verdad? ¿Cómo necesito yo en un momento determinado? Entonces, acá lo voy a dejar, ¿verdad? Sin espacio. Y habíamos dicho que la fuente tiene que ser Arial 12. Entonces voy a mi fuente y eso ya lo manejan ustedes, muy claro, ¿verdad? Busco entonces la letra Arial o Times New Roman, les había dicho 12, ¿verdad? Entonces sobre ella voy a trabajar yo. Y aquí ya tengo yo la fuente, es decir, de dónde extraje mi imagen, qué figura tengo abordando y para qué me va a servir, ¿verdad? Esta figura, la descripción. Entonces esta yo la estoy colocando aquí porque a mí me va a servir para representar el lavado de manos. Ahora bien, aprovechando de una vez, dice que en cada párrafo debe de ir una sucesión de 5 líneas, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, ¿verdad? Voy a tener mis 5 líneas en un párrafo. Ustedes saben que tienen que todo justificarlo. Habíamos dicho que al inicio del párrafo vamos a colocar 5 espacios de sangría, uno, 2, 3, 4 y 5 espacios de sangría, ¿verdad? Esto como yo lo extraje, nada más, lo copié, por decirlo así, entonces yo necesito colocarle, de dónde yo lo extraje. Entonces, según las normas APA me indican, ¿verdad?, que, de acuerdo a la situación de cómo yo voy a copiar, suponiendo que esto yo lo copie literal, entonces lo selecciono y aquí me dice cuántas palabras tengo. Me está indicando que tengo 59 palabras. Entonces, en las normas APA indican que solamente tienen que ser menos de 40. Suponiendo que aquí cumplo el rango de las 40 palabras, ¿verdad? Aquí están las 40 palabras, por decirlo así. Entonces yo voy a voy a insertar de una vez mi bibliografía.
Entonces aquí viene la función también de las normas APA. Nosotros vamos a referencias y donde dice aquí insertar cita, agregar nueva fuente y dice, ¿de dónde yo lo extraje? Si lo extraje de un libro, lo extraje de una sección de un libro, lo extraje de un artículo de revista, de un artículo de un periódico, de un acta, de un informe, lo extraje de un sitio web. Esto vamos a utilizarlo muy poco los sitios web porque nosotros regularmente vamos a buscarlo de libros, pero igual voy a explicarlo. Lo extraje de algún documento web, de algún medio electrónico, casi todos los vamos a extraer de medios electrónicos, pero como siempre vamos a manejar libros, ¿verdad? Es algún arte, es alguna grabación de sonido, es alguna representación, es una película, es una entrevista, es una patente, es un caso judicial o de varios, ¿verdad? Porque ahí yo coloqué algunas situaciones que no tienen de dónde lo saqué, entonces voy a dejar mejor varios. Pero nosotros regularmente siempre vamos a ir a buscar libros. Entonces yo voy a suponer que esto lo extraje yo de un libro. Entonces yo tengo que colocar el autor. Entonces, si nos basamos en nuestro libro de seminario, el autor del libro de seminario, en la página 2, aunque no esté numerada, es decir, después de la portada dice autor, y menciona que es el equipo editorial de Ediciones ASEC. Entonces, ¿quién es el autor? Voy a colocarlo como tal, equipo editorial de ediciones. Aquí me está mencionando que es el, ¿verdad? Bueno, ¿qué título tiene mi libro? Se llama Seminario. ¿De qué año? Del 2018. ¿De qué ciudad? Acá. Es de Guatemala. Y me dice las ediciones o la editorial, y nuevamente me vuelve a repetir en sus siglas que es ASEC. Entonces esa es la edición también. Como ya llené todos los campos que me está pidiendo, entonces yo le voy a dar a aceptar. Si en un momento determinado tenga 2 editores, por ejemplo, que fuera, no sé, Juan Martínez y Pedro de la Torre, entonces yo agregaría un editor aquí más y agrego los apellidos del autor, pero como no tengo ahorita, entonces solamente voy a dejarlo así. Al darle a aceptar, vean cómo va a aparecer. Aquí, automáticamente, al seleccionarlo, ve, ya me agregó a mí la biografía de donde yo saqué esto, pero esto vuelvo a repetirlo, a mí me lo está solicitando como tal, la norma APA. A mí me indicó, ¿verdad? Que así es como yo debo de tenerlo. Entonces acá, por esa situación es que yo ya coloqué, ¿verdad? La bibliografía. Y si ustedes lo marcan, vean, nos aparecen estos cuadritos, o sea, yo ahí es donde identifico que ya está insertado, ¿verdad? La bibliografía, según las normas, ¿verdad? Establecido. Si yo tuviera otro, mi párrafo, independientemente, entonces yo vuelvo a hacer la misma historia, ¿verdad? Vuelvo a colocar, por ejemplo, mi párrafo y luego vuelvo a insertar mi bibliografía. Si yo me
correspondía al insertar la bibliografía. Entonces solamente, ¿verdad? Voy a editar mi cita, dependiendo si es la página, el año o qué es lo que yo voy a editar. Les decía, por ejemplo, si yo, a mí, yo me equivoqué aquí, ¿verdad? Entonces aquí eran dos autores. Entonces, un autor es Ana Fuentes es uno y el otro autor, su apellido. Entonces es Mata Héctor. Entonces el autor es Héctor Matavela, ¿verdad? Pero solamente vamos a colocarle su primer nombre y su primer apellido. Entonces yo le doy aceptar. Entonces ya tengo aquí a los dos autores automáticamente y le voy a dar, ¿verdad? Aquí. Que si deseo cambiar, sí, ¿verdad? Porque igual sí lo agregué. Y entonces ya me apareció, vea, la fuente. En este caso me está diciendo que los autores son dos, que es Fuentes y Matavela, de la edición 2008, ¿verdad? Y entonces yo ya coloqué aquí lo que yo necesitaba como tal. Vuelvo a repetir, ¿por qué yo lo coloqué aquí? Porque las normas APA me indican en un momento determinado cómo debo de colocar yo al autor después de que yo haya extraído algún fragmento literal de un libro o alguna situación, ¿verdad? A veces cuando nosotros mencionamos a un autor, aquí voy a suponer que ya es un tema nuevo, aquí había un tema nuevo, por eso les dejé la sangría, ¿verdad? Voy a suponer que es un tema nuevo. Entonces, acá yo voy a mencionar antes a mi autor porque yo necesito establecerlo antes. Entonces yo voy a colocar que según bueno, entonces acá yo coloqué a mi autor antes, porque yo estoy aquí hablando sobre la sociedad. Entonces acá yo voy a colocar, según el autor, según Héctor Matavela, establece que la sociedad muestra en sus rasgos característicos un desequilibrio emocional por el estrés. Y entonces yo voy a mencionar todo lo que tenga que decir, pero yo ya estoy diciendo quién lo dijo, ¿verdad? Fue Héctor Matavela. O sea, no me lo inventé yo, sino fue él quien lo dijo. Y entonces por eso yo coloqué una palabra conectora, es decir, algo que me va a ir enlazando a mí, la situación que me está contando, me está mostrando y me está diciendo quién lo está diciendo como tal. No lo estoy diciendo yo, no me lo inventé yo, no fue cualquier persona, sino estoy diciendo de dónde lo fui a extraer. Esas son algunas situaciones que tenemos que tomar en cuenta, principalmente, ¿verdad? De dónde nosotros extraemos, colocar nuestra bibliografía. Y vean cómo esto nos va a favorecer en un momento determinado. Cuando yo llegue a mi parte final de mi trabajo, en donde yo voy a entablar la bibliografía, entonces, por ejemplo, ¿verdad? Esta va a ser mi última hoja de trabajo donde voy a colocar yo la bibliografía. Entonces aquí de fácil vamos otra vez a referencias donde fuimos al inicio y donde dice insertar bibliografía. Y aquí vean, ya aparecieron las que yo coloqué, las dos bibliografías. Si yo tuviera unas 5 bibliografías, ya van a aparecer en este apartado. Y entonces solamente voy a agregar la bibliografía, ¿verdad?
Y aquí como tal voy a insertar entonces, eh, entonces nuevamente, disculpen, estamos acá. Donde está insertar a la par dice bibliografía, ¿verdad? Y aquí ya me dice qué bibliografías tenía yo insertadas, ¿ve? Y solamente le doy insertar bibliografía y automáticamente yo ya guardé todas mis bibliografías, ya no tengo que volverlo a hacer, sino ya todo lo tengo ahí reflejado de acuerdo a la situación que yo presenté. Si ustedes son curiosos y observadores, aquí dice normas APA, solo que la mía, ¿verdad? Es de la quinta edición. Todos tendríamos que tener ya una sexta edición, pero la mía es de la quinta edición, ¿verdad? Es la que nosotros estamos estableciendo. Entonces, por ello es que nosotros hacemos esta situación. ¿De dónde fui a traer yo estas? De el registro que yo hice en en los anteriores documentos. Si yo hubiera insertado varias, no sé, hubiera hecho, por ejemplo, unas 5 insertaciones, pues las 5 automáticamente me aparecen acá. Entonces, yo ya no tengo necesidad de estar colocando como hacíamos antes, ¿verdad? Otra vez de forma manual, colocar, la edición del libro. Y entonces yo lo tenía que colocar, de acuerdo, en orden alfabético, ver las fechas y cuestiones como esas. En cambio, como yo hice el llenado especial en esta parte, ¿verdad? Entonces es así como me aparece. Ahora lo que tenemos que tener es mucho ojo. Por ejemplo, si yo me confundo al ser aquí el llenado de esta, pues igual va a aparecer acá, va de forma incorrecta. Entonces tenemos que saber que todas las palabras tienen inicial mayúscula, no todo se escribe con mayúscula porque no es correcto, ¿verdad? Si hay un punto, si hay una coma, todo tiene que ir en base a lo que el libro que yo tomé, voy a emplear, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, está claro con la imagen, me abarqué un poquito más, pero igual está claro con la imagen de la fuente de donde se extrajo, la figura que tenemos. Cuando nosotros esta fuente la podemos copiar y la ponemos en Google Drive, en crear un vínculo, ahí hay un acortamiento, le dice usted quiere si quiere copiar el vínculo completo o de una forma corta. Entonces ya va a aparecer de una forma corta, ya no va a aparecer todo esto, sino le aparece algo así. Porque por estética, ¿verdad? No vamos a colocar todo esto de un solo, hay algunas que aparecen más largas, que son casi que 3 líneas, ¿verdad? Entonces esos vínculos los vamos a cortar. El número de la figura que estemos trabajando y la descripción de para qué me estoy yo haciendo la referencia de esta. Luego, dijimos que a cada inicio de tema, una sangría de 5 espacios, un interlineado de 1.5, ¿verdad? Ya habíamos, dicho de dónde vamos a obtener el interlineado. Ahí está, de 1.15, perdón. Y luego si voy a colocar títulos, todos centrados junto con subtítulos o todos alineados, ¿verdad? En un solo orden. También nos indica, ¿verdad?, cuando nosotros utilizamos tamaño de letra. Es válido que entre 14 y 16 se tengan los títulos y subtítulos, y luego la normal, ¿verdad?, de lo que es 12 en este caso. A eso se refiere. ¿Alguna duda? Señor, yo quería hacer una duda, una pregunta. A ver. ¿Es necesario Ujú. colocar imágenes o No, no? no, 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 o sea, no es obligatorio.
En este caso, la presentación del trabajo, según cómo tú lo vas a establecer. Cuando sí vamos a colocar imágenes, va a ser en el diseño ya de investigación, en el general. Ahí sí vamos a colocar imágenes. Acá no. Acá no, o sea, ya ahí ya lo dejo a discreción de ustedes. Yo le estaba explicando a la compañera, ¿verdad? Porque ella fue la que surgió con la duda, pero, o sea, no es obligatorio, sino es si lo requiere tu proyecto como tal manifestar las imágenes. Ah, gracias, señor. Ese sería lo mismo con la teoría sacando de páginas web y libros, ¿verdad? Bien, señor. Sí, ahí sí, definitivamente. Eso sí no cambia. Esto no va a variar. Señor, Tenía una pregunta. pero yo quería saber, además, y si no colocamos nada de, digamos, no buscamos nada en sitios web, no colocamos nada de nada, o hay que buscar páginas de sitio web. Es que el problema es que yo no sé qué me vas a presentar tú. Si, por ejemplo, tú me vas a decir que vas a crear un proyecto, no sé, ay Dios, de cuidado, de limpieza de la calle, pues comenzando me vas a determinar por qué es importante la limpieza. Entonces, o sea, tú no vas a inventarte en un momento determinado el término de limpieza. Lo tienes que haber sacado de algún lugar, entonces ahí definitivamente tiene que existir una fuente bibliográfica. Ahora, si por ejemplo, tú eres de las personas que parafrasea todo, porque a ti, o sea, eso es lo que más se te acomoda, por decirlo, de todas formas tiene que tener fuente bibliográfica, pero en este caso, por ejemplo, dice, masa o porción de líquido, gas o material disgregada que con más o menos fuerza sale a través de una abertura estrecha. Esto es en relación a un grifo o un chorro, como nosotros querramos llamarle, ¿verdad? Y esto yo lo acabo de copiar de un diccionario, ¿verdad? O sea, de Google. Entonces, en este caso, si tú vas a parafrasear todo lo que encuentras, entonces, parafrasear significa decir con nuestras palabras, lo está aquí sin cambiar la razón o el tema, pero sí con tus palabras. Entonces, acá dice masa o porción de líquido, gas, sucesión de un flujo abundante. Entonces, tendrías que buscar las palabras sinónimas para establecer todo esto con parafraseo. O sea, es decir lo mismo, pero con tus propias palabras. Entonces, ahí ya solamente vas a colocar, una fuente, pero ya no es tan formal. ¿Cómo vas a saber cuándo vas a colocar la fuente? Cuando ustedes lean las normas APA que están en la primer clase, en los primeros documentos del inicio de lo que es el curso como tal. No sé Ah, si gracias, ahí señor. respondo. Sí, 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 ¿Sí? gracias, señor. Sí, gracias, Vale. señor. Señor, tengo una pregunta. A ver, deme un momentito, compañerito, y que la compañera que ya 3 veces, está preguntando, démosle chance a ella, por favor, y después te doy solución a tu respuesta. Dime. Tenía una pregunta. Ajá. En el proyecto Nación, ahí habla sobre valores. ¿Estos valores tienen que ser relacionados en general como a donde nos vamos a centrar como en el tema? ¿O tiene que ser relacionado a cómo trabajamos nosotros y cómo vemos nuestra perspectiva como visión del proyecto? Es que tiene que ser enfocado a las 2, porque recuerda que en la misión y la visión tú vas a establecer los valores de acuerdo a lo que tú deseas alcanzar. Pero también en la acción tienes que involucrar a los valores, porque en este caso, por ejemplo, qué sé yo, tú vas a trabajar con un grupo de compañeros, entonces tú vas a manifestar que la colaboración debe ser equitativa y debe de ser solidaria entre todos los miembros involucrados en el desarrollo del proyecto. Gracias, señor. Muy bien. Ahora sí, el compañero que quería preguntar. Señor, quería saber si a cada párrafo se le pone de dónde lo sacamos o hasta el final del proyecto. Es que el párrafo va a ser según la necesidad que tú tengas. Por ejemplo,
Si yo, un decir, yo tomé como ejemplo, ¿verdad? El grifo, que me va a servir a mí para lavado de manos, pero mi tema central es primero lavado de manos. Entonces yo voy a explicar que el lavado de manos es aquel que se realiza a través de frotar las palmas de las manos por 5 segundos, luego frotar entre cada abertura de los dedos por otros 5 segundos, por encima de una mano, encima de otra, manteniendo el grifo abierto y colocando las manos de esa posición. Bueno, entonces eso lo expliqué yo, pero ¿de dónde lo extraje? Y eso a mí me abarcó 5 párrafos de ese tema. Y eso yo lo extraje entonces de un manual de la UNICEF. Entonces, esos 5 párrafos que yo hice hablan sobre lavado de manos y yo lo saqué de la UNICEF. Pero yo también necesito hablar de cómo emplear o cómo colocar un jabón antibacterial, que el jabón hoy en día por la situación que estamos atravesando no se utiliza jabón en barra o en trozo o sólido, sino generalmente se va a utilizar un jabón líquido para que la persona no tenga contacto con la barra y deje un microbio o deje un virus en la misma barra del jabón, sino que al instante de que yo presione, por ejemplo, el jabón líquido, o sea, ahí mismo muera, por decirlo así, la bacteria sin dejar contaminado la barra de jabón. Pero eso también está en el folleto de UNICEF, solo que uno me aparece en la parte de inicial y el otro me aparece en la parte final del mismo folleto. Entonces, en este caso, como estoy abarcando el mismo folleto y son 2 hojas, entonces al final de esa hoja, del párrafo de esa hoja, yo voy a colocar la bibliografía. Pero si yo voy a tomar 5 aspectos y esos 5 aspectos es un párrafo que uno saqué de un libro, otro lo saqué de otro libro, otro lo saqué de otro libro, claro está que tengo que mencionar de dónde saqué cada uno. Ahora, si fuera, por ejemplo, de igual, solo te guiaste de